amigos, mi nombre es Ishlucrecia y como estamos aquí en cuarentena, así desde hashtag quédate en tu casa, entonces yo voy a darles así unos pequeños consejos como siempre para que hagan así en casita. Ya que están los niños allá, pues pueden hacer sus sembrados que también les ayuden a las mamitas a sembrar, también a regar. Ahí está, mira, yo tengo mi matita de chaya. Este era un cajito que me encontré. Ay, mira qué bonito, yo lo voy a regar. Ahí tengo acá mi jicarita, con mi agüita. Lo voy regando todos los días en la mañana, también en la tarde cuando baje el sol. Ahí está, lo puedo hacer. Puedo poner a los niños a regarlo así fácilmente para que con la chayita pueden hacer también sus tamalitos de chaya, o sus pimitos de chaya. Ay, de la rica sábila. Esa sábila que nos pusimos en el cabello para poderlo hidratar. Hay que tener una linda sábila que también podemos regar y trasplantar. Y es muy, pero muy fácil. Además, cuando siembras esta plantita, deja sus bebecitos acá. Ahí está, mira qué bonito sus bebecitos. Entonces tú lo puedes trasplantar. También hay otra mata que también es muy bonita. Sale esta matita así como lo ven. Es de orégano, sale en todos lados. La pueden trasplantar. Yo lo puse aquí, ya creció con este. Lo voy a quitar ahorita, lo voy a poner en otro trastecito. Así lo trasplanto. Lo puedo poner así en mi jardincito también para que quede re chulo. Ahí está, mira qué bonito. Tenemos unas plantitas muy bonitas que regar por las tardes. Hasta con los niños o solitas, están solas en casa, lo pueden regar. Hasta yo ya me sequé un poquito las manos. Me gustaría darles unos pequeños consejos. Mira, si salen de su casa y van a comprar a la tiendita, van a comprar al molino, por favor usen sus tapabocas. Si ya los usaron todos los días, yo les recomiendo que ustedes puedan lavar sus tapabocas, así como yo. Tengo acá mi cubito, mi palangana con mi agua. Ahí está. Lo remojo mi tapabocas. Le puedo poner así un poquito de este detergente. Pongo esto, cualquier detergente que tengamos en casa. Lavamos los tapabocas. Esos son de tela, son fáciles de hacer. Son cuadritos de tela con pedazos de elástico. Ahí está, los ponemos. Los dejamos remojado para que se vaya soltando toda esa mugre. Esto, para que no se queden los virus aquí pegados. ¿Lo oyeron? Hay que lavar nuestros tapabocas de tela, esos que nos sirven para nosotros en casa. Traten de señalar que vean de quién es quién. Con algún nombre acá, alguna inicial, alguna cosita que amarren ustedes así. Un poquito a un lado, que digan, ah, este es mío de Ishlu, ese es de la Valeria. Ahí está, ¿verdad? Dependiendo de con cuántos vivan, traten de hacer pues tapabocas que los diferencien y que si quieren volverlos a usar tengan que estar bien limpios. No los estén usando 15 días y no lo laven porque todos los gérmenes están allá. Así que eso es para que hagan ustedes en casa en esta cuarentena. Salen a comprar a la tienda, lleven su tapabocas, no sean flojos, aunque sea aquí en la esquina. Por favor, porque luego sale la gente sin tapabocas. También miren, esos guantecitos se venden por cajas. Allá en las tiendas donde venden cosas para repostería, ahí está, lo pueden conseguir. Miren, son de bolsita. Ya de plano, si no tienen estos guantes, usen sus bolsitas, pero no salgan para nada a comprar, ni agarren su dinero si no tienen esas bolsas, porque el dinero, recuerden que se intercambia en todas partes. Y ahí puede estar el virus. Entonces, no es extremidad, pero no es ser extremista. Pero en el dinero, ahí hay más virus que en cualquier lado. Así que yo les sugiero que agarren su dinero. Yo ya fui a hacer mi venta. Aquí en la parte de mi casa vendo así mi mandarina, vendo mi cebita, vendo todo. Ahí también sale el menudo. Ya tengo mi menudo acá. Tengo los billetitos. Ahí están esos billetitos. Estos son así como de plástico. Esos son así como más de papel. A ver si no se echan a perder. Le vamos a poner un poquito de agua. Le ponemos agüita. Que le pongan un poquito de esto de salvo, porque salvo se te salva. Ahí está, mira, le pones así. No lo juegues tanto, porque como tengo así mis guantecitos que compré allá donde les digo, si no pueden ser sus bolsas, pues hagan literalmente el lavado de dinero. Hay que hacer lavado de dinero, ni modo. Pero en casa, verán, para que no te vean patiejas. Le puedes poner un poquito así de cloro y lo dejas reposando en la noche para que se muera el virus. No estén agarrando el dinero, porque todos están agarrando el dinero.
y no se dan cuenta que luego la agarran con su mano. Eso ya pasó por otra persona, ya pasó en otra ciudad, en otro municipio, y vean lo que pasa. No dejen reposar, no pasa nada, no se va a romper el billete. Mira, ahorita vienen de plástico re buenos. Los que son así como más sencillos lo pueden ir, lo pagan, los dejan así tendido. En la noche lo hacen. Eso lo deben de hacer. Lo oyeron, mamitas, háganlo en su casa. Así mañana lo escurren. Con un colador pueden escurrirlo, simplemente vaciar así. Ya estuvo. Pero hagan su lavado de dinero, porque aquí puede estar el virus, en ese intercambio mano a mano. Háganlo ustedes, reposen en un trastecito que nada más les sirve para su morralla. Háganlo. Hasta luego se quitan ustedes el guante, lo botan en la basura con una bolsa que no esté adentro la bolsa de la casa, porque entonces no hacen nada. Lo oyeron, el virus se queda dentro de la casa. Bueno, pues estamos allá en casita, tenemos que oler bien. Usen su desodorante. Si no tienen desodorante, se ponen el mío para que esté fresco. Ay, este huele rico. Su chancolonia también pueden usar, su cremita, lo que tengan ahí en casa. Pónganse lo que se vean fashion, para que aunque sea en la puerta del patio salgan a tomar un poquito de fresco. Pero eso sí, es recomendable que cuando ustedes estén en la puerta del patio, no los vaya a agarrar el mosco del dengue, porque miren, no se mueren del virus, del COVID-19, pues se van a morir, pero del piquetazo que les va a dar el mosco del dengue y del chikungunya. Hasta mira, uno puede comprar estos, y lo rompí. Es que son buenísimos, que son repelentes para mosquitos. Ahí está, los venden allá en la farmacia. Este es más económico, el de las 2 caras. Pero también pueden hacer uno así en casa, y es fácil. Agarran un trastecito también que esté bien limpio, que por favor que el trastecito tenga así su atomizador. Ahí está, van a agarrar a limpiarlo, que tenga el atomizador. Le ponen así un clavo, le ponen aceite Menem, le ponen alcohol, un poquito de agua también. Los chicoles, buen repelente, buenísimo. Ya los chicoles acá. Y lo pueden poner en su trastecito. Y este ya está, ya lo tienen, lo pueden poner. Hasta así cuando salgan el chamosco del dengue no les va a picar, porque empeora la cosa. Uno baja las defensas, le pica el mosco y ya estuvo. Bueno, hay que cuidarse, lo oyeron. Hay estas recomendaciones: laven su dinero, no lo agarren nada más así con las manos, pónganse bolsitas o vayan a comprarse esos guantes que están súper ligeritos y la bolsa trae un montón. Es una cajita. Laven sus tapabocas, remójenlos desde la noche, lo oyeron, igual que su dinero. Y lávense bien las manos en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vayan al baño. Todos momentos lávanse muy bien las manitas. Recuerden que hay que lavarse muy bien las manos. Y saben que, recuerden que aquí en casita seguimos con más recomendaciones de qué hacer en cuarentena. Yo soy Ishlucrecia y espero que les haya gustado este video. Lávense los dientes, coman frutas y verduras y véanse super mega fashion. Aunque estén adentro en casita, tienen que verse muy bien y también cuidarse mucho. Ahí nos vemos para la próxima. Yo voy a poner mi gel antibacterial. Ay, porque hay que usarlo, hay que usarlo. Ay, está bien. Ay, qué bonito. Diviértense y hashtag quédate en tu casa. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.